Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de otra vez abrir las Escrituras. Gracias, Señor, te damos porque nos has concedido esta semana, estos días, estar entre los hermanos. Agradecemos su hospitalidad, agradecemos sus muestras de cariño y mucho agradecemos su atención para poder escuchar la palabra de Dios. Yo, Padre, te ruego que lo que se ha predicado por tu siervo y por los demás pastores, pues no vuelva vacío, Señor. Bendice ahora esta última oportunidad. Gracias, Señor, porque la palabra de Dios se abre para nuestra edificación. En Cristo Jesús oramos. Amén. Esta mañana, amados hermanos, quiero animar a que no permita que el ruido o el antojo de lo que se va a estar preparando de comer o lo que sea, o el calor, lo que sea, robe su atención. Yo sé que depende mucho de uno como predicador el que una persona esté atendiendo a la palabra de Dios. Pero tampoco queremos llamar su atención solamente con ilustraciones o chistes. Queremos que usted, es nuestro deseo que usted desee de la palabra. Porque Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra. La palabra. Y amados hermanos, la verdad quiero decirles también, he estado luchando con el Señor acerca del mensaje que vamos a predicar esta mañana. Va muy ligado al primer mensaje que dimos acerca de ser rociados con la sangre. Pero yo sí le animo a que le pida al Señor que le dé interés por escuchar la palabra en esta mañana. Vamos a tomar un tiempo para orar. Usted ore personalmente al Señor y dígale: Señor, habla mi vida en esta hora. Padre Celestial, henos aquí, Señor. Te pido que tu palabra tome cautivos nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y sí me gustaría, no sé si, no quiero ir en contra de las reglas o cómo se, pues tal vez sí decirle a los niños que le bajen tantito. ¿Ya? Perfecto, pastor, gracias. Y si no, tráiganselos, aquí van a estar calladitos. Aquí van a estar calladitos y pueden decir que escuchan la palabra de Dios. Amén. Porque de los niños es el reino de los cielos. ¿Ok? Bueno, vaya por favor conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Va a ser muy importante, si usted tiene su Biblia, que la abra allí y siga. Créame que voy a tratar de ser breve y preciso en mi enseñanza en esta hora, pero sin renunciar a la importancia de la palabra de Dios, lo que necesitamos. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse,
Si hacen perfecto a la persona, si les perdonan, si les capacitan para precisamente tratar con su pecado, pues dejarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto o esta liturgia, esta forma de acercarse a Dios, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, y aquí hace una aparición Cristo, debido a que la ley no puede hacer perfecto a los que por ella se acercan a Dios, y que la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora va a entrar el que sí puede. Y dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién está hablando? Es Cristo, porque dice, me preparaste cuerpo. Y vengo, oh Dios, para hacer, ¿qué? Tu voluntad. Ahora, vemos aquí que la voluntad de Dios no es salvar por los sacrificios y las ofrendas, porque dice en el versículo 5, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Está conmigo? Y aún esos sacrificios y ofrendas y la sangre de los machos y los toros y de los toros y los machos cabríos, perdón, no pueden quitar los pecados. Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, a Dios no lo puedo agradar necesariamente por un sacrificio, por un holocausto material, por algo que yo haga en mí, por mí, sino Dios mismo estableció la manera en la cual me debo dirigir a Él. Como la ley no puede quitar los pecados y la sangre de los machos cabríos, la ley no puede hacer perfectos a los que por ella se acercan a Él, y la sangre de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dios preparó un cuerpo. Sí hubo un cuerpo de carne y hueso con sangre que Dios preparó. Y ese es el cuerpo de Cristo. Pero no solamente fue el hecho de que se preparó un cuerpo y se iba a presentar sencillamente como una carnada o como un elemento allí que como Dios, no, había algo que iba de la mano, por decirlo así, con ese cuerpo. Y era que quien tenía ese cuerpo debía hacer la voluntad de aquel que le dio ese cuerpo. ¿Estamos bien hasta ahorita? Por eso dice, versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Un rollo del libro que está escrito en él. ¿Hay acaso en el cielo
un volumen de la palabra de Dios, que es el modelo de la palabra de Dios que tenemos físicamente con nosotros. Interesante. Pero esto estaba en el plan de Dios. Y Dios le preparó un cuerpo y Cristo dijo, yo vengo a hacer tu voluntad. Vuelvo a repetir ese versículo. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, dijo Cristo, ¿no es cierto? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? Poner tu vida. ¿Y fue voluntaria o fue obligada? Fue voluntaria. Está escrito de mí así. En el consejo divino es lo que Dios estableció, pero la persona, segunda persona de la Trinidad, que tiene una voluntad propia, se rindió a lo que Dios estableció. ¿Era importante esto? Sí, porque la ley no puede hacer perfecto a los que por ella se acercan. La ley muestra que nosotros hemos pecado. La sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero vino uno que cumplió la voluntad de Dios y cumplió la ley por nosotros. Y su sangre sí puede quitar los pecados. Ahora, dice versículo 8, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste. Sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste. Ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo que, lo primero, ¿me estás siguiendo ahí? Quita lo primero, la ley, la sangre de los machos y los machos cabríos y los toros. Quita lo primero y para establecer esto último. ¿Qué es esto último? El hecho de que Cristo encarnado se rindió a la voluntad de Dios y ofreció su vida en expiación por nosotros. Esa es la única manera de quitar los pecados. Esa es la única manera. ¿Estamos de acuerdo que es la única manera de quitar los pecados? Hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Okay, sígame de cerca, por favor. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados. ¿Cuál voluntad? La voluntad de Cristo. Ahora, aquí Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. He aquí vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. Pero Él rindió su voluntad y en este cuerpo, con este cuerpo que se le dio, se entregó. Yo vengo a hacer tu voluntad. Y en esa voluntad de que Cristo se entregó por nosotros, es en esa voluntad y por supuesto el aspecto histórico y real de que Él murió y su sangre fue derramada. Esto es algo real. ¿Alguien de nosotros vio a Cristo en la cruz? No. Es más, el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así dice la Biblia, ¿no? Pero llegó un momento en el tiempo de la historia que Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿a qué voy? Sígame. En esa voluntad somos santificados. ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha
una vez para siempre. Ahora, ¿qué sigue? Versículo 11. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Qué dice? Que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo. Silencio, hijita. ¿Sí, mi amigo? Ok. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, el trabajo de Cristo no ha terminado. Ahora a la diestra de Dios intercede por nosotros en base al sacrificio y la expiación de su sangre y de su vida entregada, de tal manera que habiendo hecho la voluntad de Dios, entregándose por nosotros como un sacrificio, ahora puede proveer de esa sangre y de ese sacrificio y de esa capacitación para ser santificados en esa voluntad. Mire, por favor, se ha sentado a la diestra de Dios, versículo 12, versículo 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué dice? Perfectos para siempre a los santificados. Se usa la palabra perfecto, maduro, completo, a los santificados. Ahora, creo que queda claro, según Hebreos 10, que lo único que puede quitar nuestros pecados. Venga, hermana, escuchar la palabra. ¿Está ocupada? Ok. Voy a que anden pasando ahí como que no, los voy a animar a que vengan a escuchar la palabra. Se me fue el hilo, dijo el padrecito, ¿no? Ok. Solamente la sangre de Cristo puede quitar los pecados. Solamente la sangre de Cristo puede perdonar los pecados. Ahora, vamos a ver más revelación. Yo no le quiero aquí hablar no quiero agarrar solamente la Biblia y darle mi concepto. Y es importante predicar y enseñar. Pero quiero que la Biblia se lo muestre. Mire, por favor, en el capítulo 8. Sí, de Hebreos, sí, hermanos, por favor, gracias. En Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8 nos dice aquí, en el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Capítulo 9, Él estableció un mejor pacto sobre mejores promesas. Versículo 1 del capítulo 9, ahora bien,
Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y habla del santuario o del tabernáculo, cómo estaba constituido. Y en la segunda parte, versículo 7 de capítulo 9, solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Pero, versículo 11, estando ya presente, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino ¿por qué? Su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿en qué sentido santificaban para la purificación de la carne? Bueno, los oferentes venían y cumplían lo que Dios había establecido, y era obviamente sus conciencias. En su conciencia cumplían como un tipo, como una sombra de lo que habría de venir. Ellos obedecían a Dios y era la manera que Dios había establecido cómo se dirigían a Él para cuando ellos pecaban. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos un mejor pacto y establecido sobre mejores promesas. Ahora nosotros no tenemos que ir por un animalito, ¿verdad? Y ofrecerlo en un determinado lugar y matarlo para entonces ser perdonados por nuestros pecados. Ahora Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice aquí, si eso, las cenizas de la becerra rociada, la sangre de los toros y los machos cabríos santifican para la purificación de la carne, versículo 14 de Hebreos 9, ¿cuánto más? ¿Está ahí conmigo en Hebreos 9:14? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuál es la labor, el efecto de la sangre de Cristo aquí? Que se ofreció sin mancha a Dios, limpia, ¿qué cosa? Las conciencias. ¿De qué las limpia? De obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis ahora al Dios vivo. Se limpia la conciencia de obras muertas. Las obras muertas son obras que no tienen beneficio. No hay vida en ellas. Obras de pecado, e inclusive no solamente obras de pecado, quiero decirlo así, sino obras que tratamos de hacer para nosotros sentirnos aceptos delante de Dios. Pero acuérdese que holocaustos y ofrendas y sacrificios no quisiste ni te agradaron. Lo que necesitamos es la sangre de Jesucristo que limpie nuestra conciencia. La palabra conciencia significa conocimiento anticipado. Mi conciencia, yo sé en mi conciencia lo que he hecho, o yo sé, he hecho algo malo. ¿Qué me va a limpiar mi conciencia de esa obra muerta? La sangre de Jesucristo. Yo sé en mi conciencia que debo agradar a Dios pero ¿qué es lo que me va a capacitar para agradar a Dios? La sangre de Jesucristo. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis
al Dios vivo. Un versículo más y vamos a entrar a nuestra conclusión. Hebreos 7, mire por favor. Dios me dé de su gracia para poder explicar esto. ¿Está conmigo ahí, hermano? Hebreos 7. En Hebreos 7 nos habla que Jesucristo es un sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y dice, aún a este Melquisedec, Abraham, el padre, le dio los diezmos ¿de qué? De todo, de todo. Ahora, fíjese lo que dice versículo Hebreos 7, versículo 15. Y esto es aún más manifiesto. Hebreos 7:15, ¿está ahí conmigo? Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Cabe mencionar que cuando se habla en la Biblia de Melquisedec fue antes de la ley. Y el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio para siempre. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino este sacerdocio de Melquisedec está constituido según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado, ¿qué significa abrogado? Cancelado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál era el mandamiento anterior? La ley. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Ahora yo ya no voy a tratar de hacer las cosas conforme a la ley, sino ahora conforme a Cristo. Ahora mi confianza es en Cristo. El mandamiento anterior, a causa de su debilidad. ¿Por qué su debilidad e ineficacia? Porque la ley no puede hacer perfectos a los que por ella se acercan a Dios. Porque la sangre de toro y machos cabríos no pueden quitar ¿qué? Los pecados. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Llegó el momento, el Salmo, creo que 110, ¿verdad? Se jura, versículo 4. Y hubo un juramento de Dios, versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Nada perfeccionó el pacto de la ley. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Lo mismo leímos, creo, en Hebreos 9, ¿no? Mas ¿quién es este? Cristo, el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio. ¿Un sacerdocio qué? ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia. ¿Y es un sacerdocio para cuándo? Para siempre, basado en mejores ¿qué? Promesas. No basado en la sangre de toros y de machos cabríos, sino basado en la sangre de Cristo. Y ahora Cristo funge como sacerdote para siempre. ¿Funge como sacerdote hoy en día? ¿A dónde? ¿En dónde? A la diestra del Padre. Y Él vive, no es como los otros sacerdotes que tenían que ser cambiados porque morían. Él vive para siempre. Además, su vida tiene poder y es el poder de una vida indestructible. ¿Está conmigo? Estoy leyendo la palabra. Y luego mire lo que dice 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente ¿a quiénes? A los que por él se acercan
ellos, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué significa salvar perpetuamente, amados hermanos? Para siempre, ¿no? Pero ¿sabe qué, hermano? Que la palabra perpetuamente significa salvar completamente. Completamente a los que por Él se acercan a Dios. Hay que entender que la palabra salvación no solamente se refiere al hecho de que el Señor me salva de la condenación y me lleva al cielo. ¿De qué me salva Cristo? ¿De qué, hermano? Del pecado. ¿Qué es lo que lleva una persona al infierno? El pecado. Cristo no me salva del infierno. Quiero que entienda bien lo que estoy diciendo. Cristo no me como consecuencia me salva del infierno, pero porque perdona mis pecados. El problema es que no es el infierno, el problema es que el pecado. ¿Sí me dio a entender lo que quise decir? Entonces, la salvación de Cristo quiere tratar con mis ¿qué? Mis pecados. Y así lo leí el pastor Daniel el otro día en 1 de Juan 3, que para esto apareció el Hijo del Hombre, para quitar los pecados. Lo voy a leer para no estar yo aquí también. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Así lo dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué puedo tener una vida de victoria del pecado? Por la obra de Cristo. Cuando usted aceptó a Cristo como Salvador personal, ¿usted hizo alguna obra? Lo único es que tuvo que tener fe en Cristo, ¿no es cierto? Le voy a decir cuál es la obra que una persona tiene que hacer para ser salvo. ¿Sabe que hay que hacer una obra para ser salvo? No me diga hereje, todavía no he terminado, Cristo lo dijo. Nada más que no lo encuentro aquí rápido, permítame. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en que Él ha enviado. Que creáis. Ah, pastor, entonces el creer es una obra, pero la Biblia dice que la salvación no es por obras. Mira, realmente el creer no es una obra, porque el creer, dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Un don de Dios. Dios te capacita para creer. Tú y yo no podemos creer porque yo digo, pues ahora voy a creer. No, la fe viene ¿por qué? El oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchos años una persona ha resistido los tratos de Dios para que crea en Él. Es un don de Dios. Pero no olvidemos lo que quiero aquí decir. Que ahora Cristo puede salvarme completamente, intercediendo para siempre por los que se acercan a Él. ¿Cómo puedo yo ser perdonado de mis pecados, hermano Daniel? Si usted hizo un pecado, ¿qué hace usted? Arrepentimiento. ¿Y quién le concede el arrepentimiento? El Señor. ¿Y no dice Cristo que si confesamos nuestros pecados, Él es qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, para que el hermano sea perdonado de su pecado, tiene que ir ¿a dónde? A la sangre de Cristo, ¿no es cierto? El asunto, lo que quiero que veamos es esto. La ley no puede perfeccionar a los que se acercan.
No es cuestión de que si yo peco, voy a hacer ahora una obra buena, cumplir ciertas cosas de la ley para entonces estar a la par. Y de otra manera, mire, ¿usted quiere vivir para Dios? Le pregunto, ¿usted quiere vivir para Dios? ¿Quién pone ese deseo en usted? Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo pone en nosotros. ¿Usted puede vivir para Dios? ¿Puede usted vivir para Dios? Sí. ¿Quiere usted vivir para Dios? ¿Puede usted vivir para Dios? ¿En dónde está el poder para vivir para Dios? ¿En usted? En Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, puede limpiar nuestras conciencias ¿de qué? De obras muertas. En pocas palabras, hermanos, muchos de nosotros estamos queriendo vivir la vida cristiana como si estuviésemos cumpliendo la ley. Y la ley no puede perfeccionar. No sé si me di a entender. Tú dices, no, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, ahora voy a hacer el otro. No. Tienes que hacerlo en el poder del Señor, capacitado por el Señor. No es cuestión de que tú hagas algo, es cuestión de lo que Él puede hacer en tu vida. ¿Cómo lo explico? Y Dios me dé de su gracia. Por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Yo estoy seguro que aquí hay cristianos que no tienen deseo de vivir para Dios. Están tibios. Y sabe, a veces Dios tiene que provocar ese deseo y a veces permite una prueba, ¿no es cierto? Y mientras la prueba dura, entonces nos alineamos con Dios, ¿no es cierto? Pero se termina la prueba y seguimos igual. Eso muestra que ¿qué nos motivó a hacer las cosas bien? La prueba, pero Dios quiere que la prueba haga una obra ¿en dónde? En mi corazón. Pero la obra en mi corazón de quitar pecados y de librarme del poder del pecado no está en mí. Está, ¿qué es lo único que puede quitar mis pecados? La sangre de Cristo. Hermano, yo sé que suena muy abstracto, otra vez como les decía el otro día. Tal vez usted está luchando con un pecado en su vida. Tal vez usted, varón, dice la Biblia claramente, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué le va a capacitar para tener victoria sobre ese pecado? ¿El no ver el internet? Eso va a ayudar. ¿El no ver las cosas malas? Eso no va a ayudar. Pero el problema está en el corazón. ¿Qué es lo que le va a capacitar? Una vez un hombre llegó con un predicador, le dijo, no puedo ya con este pecado. La Biblia dice que si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. Me quiero quitar mis ojos porque no puede ser. Cualquier cosa que veo a una mujer, y estoy esclavo, quiero sacarme los ojos. ¿A eso se refiere la Biblia cuando dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo? Uy, hermanos, ya estaríamos tuertos, ¿verdad? Muchos. O sin una mano, o sin un pie, ¿no es cierto? Pero ¿sabe? ¿Es eso, lo dijo Cristo nada más figuradamente? ¿O existe algún poder que puede hacer como que si mi ojo no estuviera y mi ojo no me haga ocasión de caer, mi mano no me haga ocasión de caer, mi pie no sea una ocasión de caer para mí? Manteniendo mis pies y mis manos. Este predicador le dijo a este hombre, ¿sabes qué? Si tú te quitas tus ojos, vas a exponenciar el poder de ese pecado, porque con tus ojos por lo menos puedes ver algo bueno. Puedes pensar, pero si tú te quitas tus ojos, todos esos pensamientos que tú van a venir a tu vida. No es la cuestión de hacer algo físico, es algo espiritual.
Entonces, ¿qué hago? Tengo esta necesidad. Como hablábamos el otro día, tengo un mal espíritu. Soy áspero con mi esposa. ¿Cómo se le va a quitar a usted y a mí el que seamos ásperos con nuestra esposa? Que nos haga siempre el desayuno, que no se le quemen los huevitos, ¿verdad? El pan tostado, que ella haga todo perfecto. Así se nos va a quitar lo áspero. Primero, no va a ser todo perfecto. Y segundo, aunque lo haga perfecto, no se le va a quitar lo áspero. ¿Estoy exagerando, hermano? Yo creo que no. El problema es un problema en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro yo. ¿A dónde voy? Ganas a veces faltan de agarrar un látigo y pegarse unas buenas uno solo, ¿eh? Ojalá eso supliera. Aún eso no puede. Pero gracias a Dios hay uno que está intercediendo por mí, que es mi sumo sacerdote. ¿Y un sumo sacerdote para qué? Para siempre. Y puede salvarme completamente. Puede aplicar su sangre en mi vida. Puede cambiar mi vida. ¿Cómo voy a cambiar mi espíritu? Tengo que ir con el Señor Jesucristo en oración y decirle: Señor, he pecado contra ti. Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Pero no solamente necesito perdón de pecados, necesito que mi conciencia sea limpia. ¿De qué? De obras muertas. Señor, cámbiame tú. Pero ¿cómo te cambio? Tú tienes el poder para hacerlo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Con una sola ofrenda hizo perfectos a todos los santificados. En esa voluntad de Cristo rindiéndose, en esa voluntad somos santificados. Así se lo dijeron Samuel, se lo dijo a Saúl. Se complace tanto Jehová en holocaustos sin víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es ¿qué? Mejor que los sacrificios. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Se complace Jehová en: ay, mija, perdóname, he sido áspero, pero mira, ahora ya te voy a traer una nieve. Ahora te voy a traer la pizza. Ya me voy a poner a hacer esas cosas en casa, esa lista de tareas que nunca hago. Para que ya... No. Holocaustos, víctimas, ¿en eso se complace Jehová? ¿En eso se va a complacir tu esposa? Dice: bueno, pues ahorita le dura tantito, ¿verdad? Sí va a hacer una que otra cosa y al rato va a ser igual, va a estar igual. Como que la traigo con los hombres, ¿no? Pero viceversa también. Entonces, ¿qué me va a ayudar? Pablo decía en Romanos 7, quiero hacer lo bueno. ¿Y qué? Y no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso vengo haciendo, eso hago. Entonces me doy cuenta que hay una ley, es la ley del pecado que mora en mí. Y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ah, caray, el cuerpo de muerte. ¿Cómo nos hacemos para librarnos de este cuerpo de muerte? ¿Cómo me libro de este cuerpo de muerte, hermano? ¿Sabe cómo me libro? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor, por favor, aplica tu sangre a mi vida. Dame tu corazón. Dame tus deseos. Tú moriste por mí. Tu sangre me puede perfeccionar. Tu sangre me puede limpiar. Tu sangre puede producir deseos honorables. Tu sangre puede quitar la memoria de esas imágenes incorrectas, de esa pornografía que está anidada en tu mente. La sangre de Cristo tiene poder.
La sangre de Cristo puede cambiar tu espíritu amargo. El poder de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Por supuesto, esto es, no es que hay una botellita de sangre, ay, sí, pero es que esto, el hecho de que Él derramó su sangre y Él murió por mí, le capacitó para ahora estar a la diestra del Padre. Y Él está allí intercediendo por mí para siempre, capacitándome. Es la sangre de Jesucristo en la cual podemos ser santificados. Y tengo que ir a Él, Señor. Tú eres mi sumo sacerdote. Tú tienes una vida indestructible, un poder. Aplícalo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, dijo Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo se vive en la carne? En la fe del Hijo de Dios. ¿En la fe del Hijo de Dios? A ver, así como Él tuvo fe. No. Es en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo? A ver. ¿Cristo tuvo fe? ¿O en la confianza del Hijo de Dios? Bueno, la confianza. Pero aún Cristo tuvo fe. Es interesante eso. Porque Dios le dijo que entregara su vida. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Él descansó en la palabra del Padre. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió, así dice, y se entregó a sí mismo por mí. Oye, ahora tú vives en la carne, ¿por qué? Es que el Señor murió por mí y Él me capacita y Señor, descanso en ti. Señor, yo tomo tu yugo. Señor, perdóname, Señor. Y voy a la palabra, por la palabra de Cristo mora en lo que, así dice, la palabra de Cristo mora en qué, en abundancia. Y Cristo me habla en su palabra. Oh, Señor, mírame esto. Señor, vengo a ti, que tu sangre me capacite. Tú me muestras aquí lo que soy, Señor. Ayúdame. Capacítame. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y puedo vivir ahora, día a día, descansando en Él como mi sumo sacerdote. Puedo entrar a la misma presencia de Dios por este sumo sacerdote para hallar misericordia y hallar ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. Primero, ¿por qué puedo entrar a la presencia de Dios? Confiadamente, porque Él derramó su sangre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, pero el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Él es el que capacita. Sí, amado hermano, no le estoy diciendo que no tenemos que hacer obras, pero aún las obras que hacemos son las obras que Él ha preparado para que nosotros andemos en ella. Entonces, concluyo. La ley no puede perfeccionar, ¿verdad? ¿La ley puede o no puede? ¿La sangre de los toros y los machos cabríos puede perfeccionar? ¿Los holocaustos y sacrificios que yo haga pueden perfeccionar? ¿Pueden? Pero hay uno que sí puede. La sangre de Cristo sí puede. Sí puede. Y Él vive para siempre. Quiere salvarnos completamente. Así que como dicen, sí se puede.
Sí se puede. Hermano David, hay cosas en tu vida que el Señor quiere completar y trabajar en tu vida. Ahora como cristiano, sin duda que sí. Hermano, ¿quién de nosotros puede decir, no, yo ya el Señor terminó conmigo? Nadie. Ahora piense más, ¿hay alguna cosa en su vida que ha sido un hábito pecaminoso por muchos años? El Señor puede. El Señor puede. Claro que debo ir a la iglesia, claro que debo leer mi Biblia, claro que debo dar mis diezmos, pero eso debe ser el resultado de la obra de Dios en mí, no el medio para que Dios haga una obra. No sé si me doy a entender. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia? Y así, si ir a la iglesia fuera lo que cambiara las vidas, muchos de los que vamos a la iglesia seríamos mucho mejores, ¿no es cierto? No es cuestión de que solo vayas a la iglesia. Es que cuando vayas a la iglesia, te expongas a la palabra de Dios y le digas, Señor, eso aplícalo a mi vida y dame la capacitación. Que tu sangre me limpie y me capacite para esto. Amados hermanos, nos vamos a ir del campamento. Nos vamos a despedir los unos de los otros. Ya no va a estar con su pastor y aquí no va a estar escuchando continuamente esto. Pero allí desde su hogar y donde esté, recuerde que hay uno que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y allí, aun cuando tú vayas en tu carro, déjame, y los hermanos de mi iglesia saben que termino como 10 veces, ¿no? Pero ya me... Aún vas en tu carro y saliste del campamento, no faltó un amigo que se atravesó y dice, y tienes un mal pensamiento. Este amigo ya, ojalá que se le salga una llanta más adelante. Digo, a lo mejor estoy exagerando, pero a lo mejor me estoy quedando corto, ¿no? En este momento, a lo mejor tu esposa ya te conoce, ¿no? Ya nos conocen, los hijos nos conocen. A lo mejor tendrás que vas ahí. No cierres los ojos para orar cuando vas manejando, ¿eh? Pero puedes decir, Señor, perdóname. Porque cuando a ti te maldecían, no respondías con maldición. Y te pido que me perdones porque ahorita mismo pequé, Señor. La cosa es que no lo consideramos un pecado. Me pasé un alto, no es pecado. Tuve mal, no es pecado. No, Señor, he pecado. Y la verdad, ayúdame, Señor, porque soy un cerillito. Quítame este hábito. Ayúdame. Y a lo mejor adelante se te atraviesa otro, dice. Que Dios bendiga a ese amigo. Y la esposa te va a quedar. ¿Llora? ¿Llora? ¿Este de qué comió? ¿Qué comió? La sangre de Jesucristo, su Hijo. Para cualquier cosa. ¿Estás queriendo dejar la vida cristiana? Tú, señorita, ponme atención. Estás siendo seducida por algún jovencito, no del Cristo, mundano, y te está embriagando, ¿entiendes lo que quiere decir? Te está quitando la sobriedad. Y tú en el fondo dices, no, pero no sé, que yo sé que no es de Dios y esto y el otro. Y, pero ¿qué va a decir mi mamá y qué va a decir mi papá? Sigue pensando en eso y al ratito no te va a importar ni lo que diga tu papá, ni lo que diga tu mamá, ni lo que diga tu pastor. Y vas a estar en brazos del enemigo. ¿Qué tienes que hacer? Ve al Señor. Señor, quita ese deseo. Es una tentación. Ve al Señor. Dile que te capacite. Confía en Él. Dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cristo tiene algo mejor para ti. Pero ¿dónde está? Yo no lo veo. Ríndete al Señor. Siempre me acuerdo, y aún así los jovencitos, los hombres. ¿Se acuerdan de José el soñador, que tanto ha salido aquí en los dramas, no? A los 17 años lo vendieron para Egipto. No sabemos cuántos años, y probablemente estuvo como, ¿cómo se llama? 13 años en lo que estuvo en casa de Potifar y luego en la cárcel. Porque a los 30 años vino a ser segundo de Faraón. Pasaron todavía 7 años más. Los años de abundancia.
Y luego 2 años más, los años de hambre, hasta que pudo ver a sus hermanos. Pero hasta los 30 años, cuando lo pusieron como segundo de Faraón, él tenía todo ahí en la casa de Potifar para haber hecho las cosas incorrectamente. Él pudiera haber ocultado todo. Él era el encargado de todo. Y así lo dijo a la esposa de Potifar: mi amo me ha entregado todo, excepto a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él se mantuvo en el Señor, y cuando salió de la cárcel, ¿sabes? No solamente le dieron el puesto del segundo de Faraón, no había otro puesto más alto, por eso no se lo dieron, pero también le dieron una esposa en el tiempo del Señor, esperando en el Señor. ¿Sabe cómo se llamaba la esposa de José? ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Buena pregunta. Ya terminó lo del RAL. ¿Cómo se llamaba? ¿Nadie sabe? Asenat. Siempre me llama la atención. ¿Cómo le llaman cuando le llaman Asenat? Y ya venían todos los niños, ¿no? Ya está la cena, mamá. No, le estoy llamando a tu hermanita. Para que no se le olvide. Asenat. Dios se la dio. No es cuestión de obras. Es cuestión del corazón. Tú puedes estar yendo a la iglesia, tú puedes estar en un hogar cristiano, tú puedes estar... Si Cristo, la sangre de Cristo, tú no vas a él y dices, límpiame, capacítame. Él no quiere sacrificios y ofrendas. Él quiere que su sangre te limpie y te capacite. Es en esa voluntad que somos santificados. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, debo concluir. Dios, Señor, yo sé que este tema, aún a veces, tal vez, aún para mí y para nosotros, tal vez que algunos que tenemos ya tiempo en la vida cristiana, es difícil inclusive de explicarlo. Pero Señor, realmente es en ti que está el poder. No está en nuestras obras. No está en cumplir con ciertos mandamientos. Está en que tú hagas una obra en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, algunos aquí tal vez estamos en apatía, en tibieza, esclavos de algún pecado, que podamos darnos cuenta que la sangre de Jesucristo tiene poder. Sigan orando. Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, yo quiero pedirle a Cristo que me libere del pecado que me esclaviza. Hay un pecado en mi vida que me está esclavizando, 1 o 2. Y la verdad, yo quiero obedecer, quiero ir a Él y que Él lo haga en mí. ¿Cuántos dicen, oren por mí, levante su mano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aún en las cosas más básicas. Alguien más que dice, yo veo que me falta fervor por el Señor, necesito de este Cristo en mi vida. Levante tu mano, hay alguien así. Dios te bendiga. Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, yo no sé, si muriera ahora mismo me iría al cielo. La ley no me puede quitar los pecados. Mi religión, la religión católica no te puede quitar los pecados. El que te confieses con no te puede quitar los pecados. Solamente Cristo. Y Él está ahorita mismo a la diestra del Padre intercediendo también por ti para salvarte. Y esta puede ser la última oportunidad que tengas para poner tu fe en Cristo. Habrá alguien en esta mañana que dice, yo no quiero esperar más, yo quiero rendirme a Cristo y poner mi fe en Él para que me salve, me perdone, me libre de la condenación. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que dice, yo quiero poner mi fe en Cristo? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Tú crees que vas a tener otra oportunidad? Yo quiero decirte que si tú saliendo de aquí del campamento hay un accidente y tú mueres y no has confiado en Cristo como tu Salvador personal, vas a ir al infierno. Perdona que te hable así, pero tal vez tengo que hablarte así directamente. Solo Cristo te puede salvar y Él está allí. Él de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Cuántos hermanos de nosotros, hermanos, decimos, yo creo en el poder de la sangre? Yo creo en el poder de la sangre. Y voy a llevar a mi Señor cualquier necesidad en mi vida, me refiero de mi persona, de mi carácter, de mi yo, para que Él me moldee, para que Él me cambie. Yo voy a ir a Él, voy a pedirle que Él me capacite. ¿Lo vas a hacer? Hay poder en esa sangre. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Y te pido aún por aquellos que levantaron su mano, tal vez para confirmar decisión, o me refiero para pedirle al Señor Jesucristo que les salve. O tal vez es la primera vez, tú sabes. Pero, oh Señor, gracias por tu sangre. Bendícenos ahora en el resto de lo que sigue ahora aquí en el campamento y nuestro regreso a nuestros diferentes lugares. Que tu palabra no vuelva vacía. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.